La Liga de Campeones Femenina de Europa, o mejor dicho, la Champions Femenina, es el máximo torneo europeo a nivel de clubes en su rama. Emulando el éxito mundial que obtuvo su versión masculina, este torneo poco a poco toma presencia en la escena internacional y aprovechando que empiezan a jugarse sus fases finales, hoy te traemos un ¿cómo se juega la Liga de Campeones Femenina? Con el fin de impulsar el fútbol femenino a inicios del nuevo milenio, y además de no quedarse atrás tras la creación de la primera liga profesional en Estados Unidos, la UEFA decidió crear en la temporada 2001-2002 la Copa Femenina de Europa, con 33 clubes participantes, siendo el inicio de una evolución en la rama femenina muy exitoso para el viejo continente. Tras el primer título conseguido por el Eintracht Frankfurt alemán, el torneo fue dominado por los clubes alemanes principalmente, hasta el cambio de nombre en la temporada 2009-2010, donde se adoptó el nombre actual de Liga de Campeones. Tras el cambio de nombre y algunos cambios de formato, el fútbol femenino europeo a nivel de clubes tuvo un punto de inflexión, mostrando una evolución en el nivel tanto dentro como fuera de las canchas. Así también, las diferencias entre los clubes se volvieron aún más marcadas, incluso más que en la Champions masculina. Además, esta segunda parte vio la coronación del club más laureado del torneo, el Olympique de Lyon francés, ganando 8 veces el torneo hasta la fecha, destacándose las temporadas del 2015 al 2020, donde ganó el trofeo continental 5 veces consecutivas, siendo esta racha cortada por el Barcelona femenino, ganándola nuevamente la temporada siguiente, siendo la última hasta el momento. El formato, al igual que la Champions clásica masculina, es todo un lío, aunque en menor medida. Por cierto, si quieres ver el video que hicimos de cómo se juega la Champions masculina, te lo dejamos aquí arriba antes que hagamos el nuevo formato que se desarrollará la próxima temporada. Este torneo se divide en 4 fases: primera ronda, segunda, fase de grupos y fase final, haciendo que tras estas, de 73 clubes participantes, se erige el campeón del torneo. Antes de empezar a explicar cómo se juega este torneo, debemos explicar el coeficiente de UEFA, y es que esta lista está involucrada en saber qué clubes de qué países jugarán en qué rondas. Se trata de un ranking que suma las actuaciones de cada club participante en ediciones pasadas y las agrupa por países, clasificando las ligas nacionales de la mejor a la peor de todo el continente, sumando sus puntos obtenidos y mediante una fórmula sumándole puntos dependiendo de las fases que disputen y a las que clasifiquen. Por ejemplo, esta temporada por España el Barcelona, Real Madrid y Levante participarán en este torneo. Dependiendo de sus resultados, los puntos obtenidos de estos 3 clubes se sumarán en conjunto por España para la próxima temporada. Y así con los demás clubes que, dependiendo de sus actuaciones, sumarán para su país. Teniendo en cuenta esto, sigamos con la explicación. Al igual que la otra Champions, esta y la siguiente ronda se divide en 2 rutas. La ruta de campeones, que claramente la disputan los campeones de cada liga nacional, y la ruta de la liga, para los segundos o terceros lugares. Por la ruta de campeones, 41 clubes de los últimos países rankeados inician su camino aquí, distribuida en 8 minigrupos donde 4 clubes pelearán por un cupo a la siguiente ronda, jugándose semifinales y una final. Y como 41 es un número impar, otros 3 minigrupos se suman a los 8 que contienen solo 3 clubes peleando por un cupo a la siguiente fase. Incluso en los minigrupos de 4 clubes se juega un partido por el tercer lugar entre los perdedores de cada semifinal, esto con el fin de dar más roce internacional a estos participantes. Para no hacer largo este video, nombraremos a las ganadoras de cada grupo, pero en pantalla podrás ver el camino de cada uno. En el grupo 1 clasificó el Olimpia Cluj de Rumanía, tras una muy disputada tanda de penales. En el grupo 2 clasificó el Poltava de Ucrania. Por el 3, el Apollon Ladies de Chipre. Por el 4, Spartak Subotica de Serbia. Por el 5, el Brann de Noruega. El 6, Benfica de Portugal. Valur de Islandia por el minigrupo 7. Por el 8, Glasgow City. Por el 9, el Pölten de Austria.
el 10 el Ajax de Países Bajos y finalmente por el mini torneo 11 el Zurich de Suiza. Por el lado de la ruta de la liga es similar a la ruta de campeones que acabamos de ver. En esta ruta los terceros lugares de las 6 primeras ligas hacen presencia, además de los segundos lugares de las ligas entre el puesto 7 al 16, haciendo un total de 16 clubes que se dividirán en mini grupos, 4 para ser exactos, de 4 equipos cada uno, donde el ganador de cada mini grupo clasifica a la siguiente fase. De la misma forma, en el grupo 1 clasificó el Twente de Países Bajos ante el Levante español. En el grupo 2 el Frankfurt alemán, el primer campeón de este torneo, clasificó a la siguiente fase luego de una disputada tanda de penales ante la Juventus de Italia. En el 3 clasificó el París Football Club de Francia, también por medio de la tanda de penales. Y por último, en el minigrupo 4 clasificó el Vålerenga de Noruega, por medio, nuevamente, de una larga y dramática tanda de penales. De esta forma, 15 clubes sobrevivientes accedieron a la siguiente ronda, a la que vamos ahora. Por la ruta de campeones, a los 11 clasificados de la fase anterior se les unen los campeones de las ligas 5, 6 y 7. Esta vez no formando minigrupos complicados, sino que a estos 14 participantes se emparejaron en 7 llaves de 2, donde, por supuesto, los 7 ganadores de cada llave acceden al fin a la fase de grupos. Los clasificados, y que dicho sea de paso ni se despeinaron en clasificar en esta fase, fueron el Benfica de Portugal, Ajax de Países Bajos, la Roma de Italia, el Pölten de Austria, Slavia Praga de República Checa, el Brann de Noruega y el Rosengard de Suecia. Por la ruta de la liga, a los 4 clasificados de la fase anterior se les agregaron los segundos lugares de las primeras 6 ligas mejor rankeadas del coeficiente UEFA, tomando 5 llaves de 2 cada una, donde los ganadores de cada llave clasifican también a la fase de grupos. Por esta ruta, los 5 clasificados a la fase de grupos fueron el Häcken de Suecia, el Real Madrid español, Frankfurt alemán, primer campeón del torneo, el París Football Club y el otro París, el Paris Saint-Germain, tercero y segundo de la liga francesa respectivamente. De esta ronda, en total 12 clubes clasificaron a la siguiente instancia, o sea, la fase de grupos. La ronda más importante del torneo es esta. A los 12 sobrevivientes de la ronda anterior se le suman los 4 clubes campeones de las 4 ligas más importantes de Europa, siendo el Barcelona campeón de España, además de ser el campeón vigente del torneo. El Olympique de Lyon, además de ser el más campeón del torneo, terminó siendo el campeón de la liga francesa, el Bayern Múnich, campeón de la liga alemana, y el Chelsea, campeón de Inglaterra. Tras el sorteo previo se conformaron 4 grupos de 4 clubes cada uno, jugando partidos todos contra todos dentro de cada grupo 2 veces, uno de local y uno de visita. Tras disputarse estos partidos, los primeros y segundos lugares de cada grupo clasifican a la siguiente fase. En el grupo A, conformado por el Barcelona de España, Benfica de Portugal, Frankfurt de Alemania y el Rosengard de Suecia, terminaron clasificando el Barcelona como primero e invicto y el Benfica como segundo. El grupo B, conformado por el Olympique de Lyon francés, el Brann noruego, el Slavia Praga checo y el Pölten austriaco, terminaron clasificando el conjunto francés también como primero e invicto y el noruego como segundo. Por el grupo C, conformado por el Paris Saint-Germain de Francia, Ajax de Países Bajos, Bayern Múnich de Alemania y Roma de Italia, clasificaron igualados en puntos, solo por diferencia de goles, el conjunto parisino como líder y el Ajax neerlandés como segundo. Y finalmente, por el grupo D, conformado por el Chelsea inglés, el Häcken sueco, el París Football Club francés y el Real Madrid español, terminaron clasificando el Chelsea como líder y Häcken como segundo. En total, 8 clubes clasificaron a la fase final, donde nos vamos a continuación. Esta ronda es la más común en los torneos de fútbol, dividiéndose en cuartos de final, semifinales y por supuesto la gran final. Por los cuartos de final, mediante un sorteo, los líderes de cada grupo se emparejaron con los segundos de cada grupo, formando 4 llaves de 2 equipos cada uno, donde jugarán un partido de local y de visita, donde el ganador de cada llave accederá a la siguiente instancia. Como esta fase se pondrá en marcha los próximos días, solo veremos los cruces que nos dejó el sorteo. El Brann de Noruega se enfrentará al vigente campeón, el Barcelona español. El Ajax de Países Bajos se medirá ante el Chelsea inglés. El Benfica de Portugal se enfrentará al Olympique de Lyon francés y por último el Häcken sueco se medirá ante el Paris Saint-Germain
también francés. Los encuentros de ida serán este 19 y 20 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán el 27 y 28 de este mismo mes, dejando a los 4 clasificados a las semifinales. Semifinales que, de igual manera que los cuartos de final, se jugarán en 2 llaves de 2 a partidos de ida y vuelta, disputándose a fines del próximo mes de abril. Tras disputarse estas 2 llaves, al fin tendremos a las 2 finalistas del torneo. El Estadio San Mamés de Bilbao, en España, será la sede del partido final de la temporada, reuniendo a los 2 mejores equipos del torneo, que se disputará a partido único la corona continental. Y de esta forma tan convulsionada, tras disputarse tantas fases, el 25 de mayo de este año se develará a las campeonas de esta temporada en el viejo continente. Al igual que la Champions, Europa League, Conference League y casi todos los torneos a nivel de clubes en Europa, el formato es muy enredado. Esto en respuesta a la enorme cantidad de clubes que conforman la región, además de la brecha de niveles entre las mismas, haciéndose mucho más notoria en la rama femenina. Factores que obligan a la UEFA a formar rondas previas numerosas y convulsionadas para, por un lado, dar oportunidad a los clubes de todas las asociaciones miembro y, por el otro, deshacerse rápidamente de los clubes de menor nivel, dejando a instancias finales a sus mejores equipos. Algo que, si bien no es malo, ya que por medio del coeficiente UEFA se premia el mérito deportivo de cada país, no llega a dar de todo la oportunidad a todos, dejando a primeras de cambio eliminados a más de la mitad de los clubes participantes, 57 de 73 clubes eliminados en primera ronda. Y finalmente, y complementando a lo mencionado, el marcado nivel entre equipos, no solo en este torneo sino a nivel internacional en el fútbol femenino, hace que se vuelva por momentos predecible, dejando a contados clubes de contadas ligas el protagonismo del certamen. Esto también ocasionado por un lado por la masificación de la profesionalización en la rama femenina, algo muy positivo, pero que aún no se termina por implementar en todas las ligas, mucho menos a nivel mundial, dejando una brecha muy marcada entre estos clubes. A esto se le añade la incursión de clubes franquicias e inyección económica de clubes en las principales ligas, nuevamente siendo muy positivo para el desarrollo del fútbol femenino, pero que, por otro lado, distancia aún más las brechas de los clubes emergentes y equipos profesionales. Pero más allá de todo esto, cada vez más equipos muestran un desarrollo más que notable, haciendo mucho más atractivo el espectáculo, ampliando el espectro de favoritos para el título, además de promover y mejorar las canchas de cada participante, sin mencionar a la implementación del VAR que muestra los pasos agigantados que está dando la rama femenina en el fútbol. La élite del fútbol está en Europa, y lo termina reafirmando con ser la élite también del fútbol femenino, que poco a poco comienza a sentar las bases de lo que en otras latitudes se debe replicar, siendo un serio torneo con el sello de calidad a lo que UEFA ya nos tiene acostumbrados. En fin, este es el fin. Si eres nuevo o nueva en el fútbol femenino y le quieres echar un vistazo a la élite de Europa a nivel de clubes y estás en Sudamérica, puedes seguir los partidos en vivo y gratis, y legal, por el canal de YouTube de DAZN, que además de este torneo tiene los derechos de otras ligas femeninas que te gustarán, por si acaso no es publicidad pagada. Somos el Team Deportivo.